Nadie supo jamás con certeza lo que pasó con la madre de Mateo. Aquella mañana él simplemente se despertó y sintió un silencio extraño, pesado. El sol aún no había salido del todo, y la pequeña Lucía, su hermana de 3 años, dormía profundamente, aferrada a una manta rasgada. El cuarto olía a humedad, y la ausencia de la madre parecía ocupar todos los rincones de la casa. Mateo la buscó en los pequeños cuartos, luego en la calle, pero no había señal de ella. Ni nota, ni vecino que supiera algo. Solo tenía 9 años, pero en ese momento algo dentro de él comprendió. Ahora estaban solos. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para un cuerpo tan pequeño y un alma que aún no había tenido tiempo de entender lo que es perder a alguien. Lucía lloraba de hambre y Mateo trataba de distraerla con historias, promesas de que pronto volvería la madre, de que todo estaría bien. Pero la comida se acabó rápido. Las monedas que hallaron en una lata oxidada sirvieron para comprar un poco de leche en polvo, que él estiró cuanto pudo. Cuando no quedó nada, tomó coraje y fue a tocar la puerta de una panadería en la esquina, con la cara sucia, el estómago rugiendo y la voz baja pidiendo trabajo, cualquier cosa que pudiera hacer a cambio de pan. El dueño de la panadería, un hombre de mediana edad con ojos cansados, vaciló por unos segundos. No era común ver a un niño en esa situación, pidiendo trabajo, no limosna. Quizás recordó a su propio hijo o simplemente se conmovió con la firmeza en la mirada de Mateo, porque acabó dejando que él barriera el suelo y apilara las cajas vacías en el almacén. A cambio, le dio 2 panes duros y una botellita de agua. Fue suficiente para ese día. Mateo volvió a casa con los pies adoloridos, pero con el corazón aliviado por poder alimentar a Lucía. No dijo nada sobre el trabajo, solo entregó el pan como si fuera un regalo mágico. La rutina se repitió en los días siguientes. Mateo se despertaba temprano, dejaba a Lucía dormida y se dirigía a la panadería. Hacía lo que podía, limpiaba, ayudaba a descargar sacos de harina hasta se le formaron callos en las manos. Nunca se quejó. Era como si hubiera presionado un botón dentro de sí y activado una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Pero su cuerpo daba señales de cansancio. Tenía ojeras profundas, las rodillas raspadas y una tos que se volvía cada vez más fuerte. Aún así, cuando volvía a casa, solo había una sonrisa al ver a su hermana. Siempre compartía el pan entre ambos y dejaba la porción mayor para ella, diciendo que él ya había comido antes. Lucía lo creía, y Mateo seguía en silencio, soportándolo todo por amor a ella. Aquella mañana en particular, el cielo estaba nublado, y la ciudad parecía más fría de lo normal. Mateo había dormido poco, pues Lucía tuvo fiebre durante la noche y él se quedó despierto mojando trapos y poniéndolos en su frente, como recordaba que hacía la madre. Salió de casa más temprano, con el estómago vacío y la cabeza pesada, pero con la misma determinación de siempre. En el camino sintió que sus piernas temblaban, pero respiró hondo y siguió adelante. En la panadería, el dueño notó que estaba pálido, pero Mateo insistió en que estaba bien. Trabajó como siempre, barriendo, organizando los estantes, y al final recibió 2 panes y un puñado de galletas rotas que iban a ser desechadas. Sonrió con gratitud y salió apresurado para volver lo más pronto posible con su hermana. El problema fue que ese día el cuerpo no aguantó. Faltando pocas cuadras para llegar a casa, Mateo comenzó a ver todo borroso. Intentó apoyarse en una pared, pero sus brazos no obedecieron. Cayó de rodillas, los panes rodando por la acera, las galletas esparciéndose por el suelo. No había nadie cerca. El frío de la piedra contra el rostro fue lo último que sintió antes de que todo se oscureciera. Allí, solo, desmayado en medio de la calle, comenzó una experiencia que él nunca podría explicar con palabras. Porque en ese estado entre la conciencia y el desmayo, Mateo sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar completamente diferente.
un lugar de paz absoluta. No había dolor, ni frío, ni hambre. Era como si el peso que cargaba hubiera sido arrancado de su cuerpo. Mateo se vio en un campo abierto, con una luz suave que no provenía de ningún sol, pero que parecía emanar del mismo aire. Sintió una calma que nunca había experimentado, como si todo lo que le preocupaba hubiera dejado de existir. Delante de él apareció una figura, alta, con ropajes claros y una presencia tan acogedora que no sintió miedo. No era una visión con rostro definido, pero el niño sabía, de alguna manera, que estaba ante algo divino. La figura le habló sin mover los labios, pero él entendió perfectamente. «Has luchado bastante. Puedes descansar ahora». Mateo se quedó quieto, sin saber qué responder. Sentía un inmenso deseo de recostarse allí mismo, de entregarse a ese descanso prometido. Pero entonces la imagen de su hermana vino a su mente con fuerza. Lucía, sola, esperándolo con hambre, con miedo, sin entender por qué su hermano no regresaba. El corazón de Mateo se apretó con un dolor más fuerte que cualquier cansancio. Juntó sus manos, como hacía cuando rezaba en secreto, y habló con todo lo que había en él. «Por favor, déjame volver. Ella me necesita». Y entonces cayó de rodillas, implorando con la mirada. No por él, sino por ella. Porque, incluso ante la paz eterna, no podía aceptar dejar a su hermana desamparada. Hubo un profundo silencio, casi como si el tiempo se hubiera detenido. La figura ante él se acercó y extendió la mano, con un gesto calmo y sereno. En las palmas apareció un pequeño objeto, un tarro de barro, simple, sin ningún brillo especial, como los que se usaban antiguamente. La voz, o tal vez el pensamiento, volvió a hablar. «Este tarro contendrá siempre pan y pescado. No faltará más». Mateo tomó el objeto con manos temblorosas, sin entender cómo era posible, pero sintiendo una fe inexplicable crecer en su interior. No era un sueño, no parecía una ilusión. Era como si el cielo hubiera escuchado su pedido y hubiera respondido con un milagro. En el instante siguiente abrió los ojos. Estaba tendido en la acera, mojado por la llovizna fina que caía, con el rostro pegado al frío suelo. Alguien había colocado una manta sobre él, tal vez un vecino que lo encontró o algún desconocido que no quiso involucrarse, pero hizo lo mínimo. Mateo aún estaba débil, pero a su lado, protegiendo su cuerpo, estaba el mismo tarro de barro que había sostenido en la visión. Lo tocó con cuidado, con los ojos abiertos de par en par, y al abrir la tapa, encontró dentro 2 pedazos de pan fresco y 2 filetes de pescado, calientes, aromáticos y, de algún modo, perfectos. Su corazón dio un vuelco. Ya no había duda. Eso era real. Eso era de Dios. Con el tarro firmemente abrazado contra el pecho, Mateo se levantó con dificultad. Las piernas aún temblaban, pero el deseo de llegar a Lucía era más fuerte que cualquier debilidad. Caminó despacio, sintiendo el calor del pan aún tibio invadir su cuerpo como una señal de que todo iba a cambiar. Al llegar a casa, encontró a su hermana despierta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ella corrió hacia él, sollozando, y él simplemente se arrodilló, sacó el alimento del tarro y la alimentó con ternura, sin decir una palabra sobre lo sucedido. Solo después de que ella estuvo tranquila y con el estómago lleno, él mismo comió, por primera vez en días, con la certeza de que ese no sería el último pedazo. A partir de ese día, la vida de Mateo cambió. No porque dejara de sentir dolor o de enfrentar dificultades, sino porque ahora tenía algo que ninguna niña debería necesitar cargar: un milagro en las manos. Todos los días se despertaba temprano, miraba dentro del tarro y encontraba pan y pescado. Nunca en exceso, nunca faltaba. Lo suficiente para alimentar a Lucía y a él. Y aún continuando trabajando en la panadería, quizá por gratitud, quizá por hábito, comenzó a notar a otros niños en la calle, aquellos a quienes antes solo observaba con los mismos ojos cansados que ahora llevaba.
Nació en él un impulso: compartir, porque sabía lo que era sentir hambre y ahora sabía lo que era tener algo para dar. La primera vez que compartió el contenido del tarro con otro niño fue casi un acto instintivo. Un chico de más o menos su edad, sentado en la acera, con la ropa sucia de polvo y los ojos hundidos de quien ya había llorado mucho, miraba fijamente al pan que Mateo sostenía en sus manos. Sin pensarlo dos veces, se acercó, tomó un pedazo del tarro y se lo entregó. Esperaba que eso disminuyera la cantidad para él y Lucía esa noche, pero no sucedió. Cuando llegó a casa, al abrir el tarro una vez más, encontró los mismos 2 pedazos de pan y pescado. Como si el cielo estuviera diciendo: cuanto más compartes, más yo multiplico. Después de eso, ya no pudo ignorarlo. Todos los días guardaba la porción de Lucía y lo que sobraba lo distribuía por las calles. Sabía exactamente dónde encontrar a cada niño que dormía al relento, dónde estaban los callejones más olvidados de la ciudad, donde el llanto era ahogado por el miedo y la vergüenza. Nunca hablaba mucho, solo entregaba el pan con una mirada firme y una sonrisa tímida. Algunos se extrañaban, otros se emocionaban y muchos solo aceptaban en silencio. Pero había algo en ese gesto que tocaba profundamente. Mateo no quería ser un héroe, solo quería que nadie más sintiera el vacío que él y su hermana habían sentido. Y aunque pequeño, parecía llevar una misión mayor de lo que podía comprender. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a notar. El dueño de la panadería, por ejemplo, se extrañó de que Mateo nunca volviera a aceptar los panes viejos que se ofrecían al final del día. Aún así, el niño seguía trabajando con el mismo empeño, sin faltar nunca ni quejarse. Otros vecinos también notaron que, a pesar de la pobreza visible, Lucía y Mateo parecían siempre bien alimentados, incluso con un brillo diferente en los ojos. No había lujo ni abundancia, pero una paz silenciosa flotaba sobre los dos, como si algo invisible los envolviera y protegiera. E incluso sin entender cómo, algunas personas comenzaron a respetar ese silencio, como si intuyeran que había algo sagrado allí. Mateo nunca le contó a nadie sobre el tarro, ni siquiera a Lucía, que solo lo veía sacar el alimento como si fuera una broma común de hermano mayor. Temía que, si hablaba demasiado, el milagro desapareciera. Era algo entre él y Dios, algo que había nacido de su desesperación, de su oración sincera, de su amor por Lucía. Por la noche, cuando ella dormía, él sostenía el tarro con ambas manos y en silencio daba las gracias. A veces lloraba bajito, sin saber bien si era de alivio o de cansancio. Solo sabía que, por alguna razón, había sido escuchado, y eso lo cambiaba todo. Cierta tarde, Mateo encontró a una niña sentada cerca de la entrada de un edificio abandonado. Ella era más joven que él, estaba sola, descalza y con el rostro cubierto de polvo. Lloraba bajito, acurrucada entre 2 bolsas vacías. Algo en esa escena lo conmovió profundamente. Se sentó a su lado sin preguntar nada y sacó del tarro un pedazo de pan y un filete de pescado. La niña vaciló por un instante, pero al oler el alimento lo tomó con manos temblorosas y comenzó a comer apresuradamente, como si no hubiera visto comida en días. Cuando terminó, solo miró a Mateo con una mirada que lo decía todo: gratitud, sorpresa y un poco de esperanza. Fue en ese momento cuando Mateo entendió de verdad lo que estaba haciendo. No se trataba solo de saciar el hambre, se trataba de dar una oportunidad para continuar. Se trataba de recordar a esos niños que ellos existían, que alguien veía lo que estaban viviendo. La comida era un gesto de amor, un gesto que decía: tú importas, no estás solo. Y por más que él fuera solo un niño, con un tarro en las manos y la responsabilidad de una hermana sobre sus hombros, algo en su interior decía que así es como suceden los milagros. No con luces en el cielo, sino con pequeños actos que nacen del amor verdadero.
No todos los días eran fáciles. Había momentos en que Mateo se sentía agotado, física y emocionalmente. Cuidar de Lucía, trabajar, distribuir comida y además lidiar con el miedo constante de que el milagro desapareciera. Todo eso pesaba. Pero en esos días, él sostenía el tarro con más fuerza, como si estuviera sosteniendo la mano de Dios. Era como si esa cerámica simple se hubiera convertido en el símbolo de su misión, de su propósito. Y aunque cansado, continuaba, porque cada rostro alimentado, cada tímida sonrisa recibida a cambio, renovaba algo en él. Algo que decía, sigue, vale la pena. Lucía crecía saludable, con un brillo en los ojos que solo los niños bien cuidados tienen. Ella no entendía exactamente lo que hacía su hermano, pero sabía que él era la razón de que todo estuviera bien. Llamaba a Mateo mi héroe, con la inocencia de quien no conoce el peso de la palabra. A veces lo abrazaba de repente, como si sintiera la necesidad de agradecer sin saber por qué. Mateo, por su parte, se aferraba a esos gestos para seguir adelante. No quería que su hermana creciera cargando las marcas del dolor que él conocía tan bien. Quería que ella viviera como un niño debe vivir, con alegría, seguridad y fe. Con el paso del tiempo, Mateo se dio cuenta de que el milagro no estaba solo en el tarro, también estaba en lo que él se había convertido a causa de él. Antes, era solo un niño asustado, intentando sobrevivir. Ahora era alguien que sabía el valor del cuidado, de la compasión y de la fe. No había estudiado sobre caridad, no leía grandes enseñanzas religiosas, pero vivía cada día lo que muchos adultos aún no habían aprendido. Amar es actuar. Amar es no cruzar los brazos ante el sufrimiento del otro. Y lo más impresionante era que, cuanto más actuaba con amor, más sentía la presencia de Dios, como una certeza que crecía en su interior sin necesitar pruebas. Un día, una señora que vivía en los alrededores vio a Mateo entregando pan a un grupo de niños y se quedó observando desde lejos. Curiosa, decidió seguirlo discretamente. Vio cuando él entraba por un callejón y sacaba de una bolsa el mencionado tarro y, con asombro, se dio cuenta de que la cantidad de comida nunca disminuía, por más que él la retirara. Al día siguiente, la mujer se lo contó a otros vecinos. Algunos pensaron que era exagerado, otros quisieron confirmarlo con sus propios ojos. Poco a poco, la historia se fue difundiendo, pero Mateo nunca se exaltó ni trató de esconderse. Continuaba haciendo lo que hacía, con sencillez, como si eso fuera simplemente lo correcto a hacer. Algunos adultos se acercaron queriendo entender mejor. Hubo quienes preguntaron de dónde venía ese tarro, si era algún truco, si había sido un regalo de alguien. Mateo respondía con honestidad, pero sin entrar en detalles. Decía solo que Dios escuchó una oración. Y por mucho que la respuesta pareciera vaga, había una firmeza en su mirada que silenciaba cualquier cuestionamiento. Era difícil dudar de alguien como él. Un niño enclenque, con las manos endurecidas, pero con una serenidad en el rostro que no coincidía con su edad. Muchos empezaron a verlo con respeto, otros con admiración y algunos con cierto bochorno, como si se vieran confrontados sin que se dijera ni una palabra de juicio. Con el tiempo, otras familias también empezaron a recibir ayuda. Niños que antes dormían en la calle pasaron a encontrar, día tras día, una porción de pan y pescado dejada discretamente en sus puertas. Nadie veía quién lo dejaba, pero todos sabían de dónde venía. Y aún así, Mateo nunca quiso ser el centro de atención. Continuaba cuidando de Lucía, trabajando y cumpliendo su misión silenciosa. El tarro, a pesar de ser un milagro evidente, no era tratado por él como un objeto sagrado. Era simplemente un instrumento. El verdadero milagro, se decía a sí mismo en las oraciones nocturnas, era haber logrado seguir amando, incluso cuando todo decía que era más fácil rendirse. Hubo un día en que Lucía se enfermó de nuevo.
Esta vez la fiebre vino más fuerte y sus ojos parecían perder el brillo. Mateo se desesperó, probó remedios caseros, pidió ayuda a una vecina que tenía experiencia con tés y compresas, pero nada funcionaba. Pasó 2 días prácticamente sin dormir, sentado junto a su hermana, rezando en voz baja, pidiendo a Dios que no se llevara la única parte de la madre que aún le quedaba. En una de esas madrugadas, abrió el tarro y por primera vez, junto al pan y al pescado, había un pequeño trozo de paño blanco, humedecido y perfumado, con un aroma suave y dulce. Mateo no sabía qué era, pero sin dudarlo, colocó el paño sobre la frente de su hermana. A la mañana siguiente, Lucía despertó sonriendo como si nada hubiera pasado. La fiebre había desaparecido. El color había vuelto a su rostro. Ella pidió pan con pescado, como si hubiera despertado de un sueño tranquilo. Mateo no pudo contener las lágrimas. Comprendió entonces que el milagro no estaba limitado, que Dios, de alguna manera, seguía cuidándolos de formas que él aún no comprendía. Era más que alimento, era cuidado, era presencia, era amor constante. Y esa conciencia cambió algo en él una vez más. Empezó a confiar aún más, a preocuparse menos por el mañana y a vivir cada día con gratitud, aunque todavía fuera difícil, aunque todavía doliera a veces. La historia de Mateo fue recorriendo las calles, los barrios, llegando incluso a iglesias y pequeños grupos que empezaron a rezar por él sin siquiera conocerlo. Algunas personas intentaron acercarse con segundas intenciones, queriendo apoderarse del tarro, estudiarlo, entender su funcionamiento, pero nada de eso funcionaba. El tarro parecía común en manos de cualquiera, excepto en las de Mateo. Solo él podía extraer de él aquello que alimentaba tantas vidas. Y quizá por eso nunca lo soltaba. Lo guardaba con cuidado, como quien guarda un secreto sagrado. Y siempre decía, esto aquí no es mío, es solo un regalo que vino cuando pedí por amor. Él no se consideraba especial, solo alguien que fue escuchado. A pesar de toda la admiración a su alrededor, Mateo nunca se apartó de su esencia. Continuó viviendo con sencillez, cuidando de Lucía con el mismo cariño de siempre, compartiendo el pan con esas mismas manos pequeñas y endurecidas. Y con el paso del tiempo, sin darse cuenta, fue enseñando algo a las personas que lo rodeaban. Enseñó que los milagros no necesitan una audiencia, que la fe no grita, transforma. Que amar puede ser la mayor respuesta ante el dolor, y que a veces todo lo que el cielo espera de nosotros es un gesto simple, nacido de un corazón sincero. La vida aún era difícil, pero ahora estaba llena de sentido, y eso era todo lo que necesitaba. Años después, algunas personas aún recuerdan al niño del tarro. Muchos crecieron, siguieron con sus vidas, pero guardaron en la memoria aquel pedazo de pan que apareció cuando el hambre ya se había transformado en desesperación. Algunos dicen que Mateo aún vive en la misma región, con Lucía a su lado, ya muchacha, estudiando con la ayuda de gente que se conmovió con la historia. Otros dicen que él desapareció, como si hubiera cumplido una misión, pero nadie duda de que lo que sucedió fue real, no por el tarro, sino por lo que provocó: compasión, fe y esperanza en tiempos en que todo parecía perdido. Mateo nunca quiso ser recordado como un milagroso, mucho menos como alguien especial. Si alguien le preguntara, probablemente diría que hizo solo lo que cualquier persona haría en su lugar. Pero todos los que conocieron su historia saben, no es cualquiera quien elige amar cuando tiene todas las razones del mundo para rendirse. Él eligió cargar con el dolor, trabajar en silencio, compartir lo poco que tenía, y aun cuando estuvo al borde de la muerte, su pedido no fue por sí mismo, sino por alguien a quien amaba, y quizá sea eso lo que conmovió al cielo. Hoy nadie sabe dónde está el tarro,
Algunos creen que dejó de existir cuando cumplió su propósito. Otros dicen que aún está por ahí, escondido, alimentando manos discretas, nacidas para servir. Pero lo que realmente quedó fue el ejemplo, la certeza de que la fe sencilla, el coraje de seguir adelante incluso estando cansado y el amor que no mide esfuerzo son fuerzas capaces de transformar el mundo. No siempre con ruido, pero siempre con verdad. La historia de Mateo no termina con aplausos ni con fama. Termina con gratitud, con vidas que siguieron adelante porque un día un niño eligió amar más que temer. Y ese tipo de historia, incluso sin explicación, se lleva siempre en el corazón.